Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en el Salmo 91, verso 1, por favor, y 2. Vamos a leer dos versículos de lo que vamos a hablar hoy. Y yo creo que dentro de lo que el Señor ha estado moviendo para los angustiados, para los que están en situaciones, este es un mensaje de Dios para ustedes, ¿no? Y los que no, de todos modos, para todos es. Salmo 91, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora quiero que vaya conmigo Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, por favor. Estos dos versículos tienen en cierta manera una similitud en el mensaje. Primera de Pedro 5, versos 6 y 7. Dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo voy a hablarles esta noche de un título que le he puesto al mensaje: viviendo bajo la cobertura de Dios. ¿Cuántos quieren vivir bajo la cobertura de Dios? Viviendo bajo la cobertura de Dios. Fíjense bien, hermanos, si existe un lugar seguro, un lugar de firmeza para un cristiano en medio de tanta maldad, en medio de toda adversidad y de toda aflicción, si existe un lugar seguro para un cristiano, precisamente es el estar viviendo bajo la cobertura de Dios. No existe otra cobertura como esta, no hay. En esta cobertura, mis hermanos, vivir bajo el techo de la presencia de Dios es que usted y yo vivamos confiados. Y yo me imagino esta cobertura como un búnker, ¿no? Un búnker, como le llaman al lugar subterráneo de protección contra toda bomba o misil en un ejército o gobierno. Y este búnker para un cristiano es la presencia de Dios. Dios es el único que verdaderamente nos cubre, nos protege, tiene cuidado de nosotros, como nos dijo en el texto, ¿verdad? Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos están seguros que Dios tiene cuidado de su vida? ¿De verdad está seguro? Por eso, mis hermanos, todo aquel que corre a refugiarse en el abrigo del Altísimo, que corre a refugiarse bajo la sombra del Omnipotente, estará protegido por el blindaje de la presencia de Dios, estará protegido por el blindaje de su poderío, porque no hay, como Toño lo decía hace un momento, no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay cosa difícil para Dios. Hacer esto, mis hermanos, fíjense bien, el vivir bajo la cobertura de Dios, hacer esto, también quiero que quede claro en nuestras mentes, no significa que no pasaremos por adversidades en la vida, o que no sufriremos, o que no enfrentaremos dificultades. Pero sí significa que si estamos bajo la cobertura de Dios, estaremos seguros que en nuestras aflicciones Dios nos dará la victoria. Estaremos seguros que en la adversidad encontraremos la salida. Estaremos seguros que en las dificultades aprenderemos cosas que nos llevarán a ser más maduros y más consagrados a Dios. ¿Cuántos pueden decirle así es, Señor? De modo que vivir bajo la cobertura de Dios nos hará más confiados en que Dios hará que toda situación de nuestra vida sea para nuestro beneficio, para nuestro bien, para nuestra edificación. En eso radica la cobertura de Dios. Así que vamos a analizar este texto, o estos dos textos, y vamos a aprender sobre ese vivir bajo la cobertura de Dios, ¿verdad? Dice, si va conmigo al Salmo 91, y vamos a comenzar viendo las primeras frases. Y dice ahí en el Salmo 91, el que habita. Y me encanta
aquí todos los significados que yo encuentro de esta palabra hebrea habitar, la palabra yasab, que fíjense qué significa habitar. Significa vivir, morar, permanecer, estar bajo, quedarte fijo, mantenerte, persistir, reposar. Todo esto significa esta palabra yasab en hebreo, que es habitar. Pero también dice el que. Este se refiere a cualquiera que disponga su corazón para confiar en Dios, cualquiera que tenga fe en Dios como su protector, su cuidador en toda situación. Esta persona aprenderá a vivir, a morar, a permanecer, a quedarse fijo, a mantenerse, a persistir y reposar bajo la cobertura de Dios. Quiero que note algo muy claro que dice aquí. La Escritura está diciendo aquel que vive. Aquel que vive, aquel que permanece, aquel que se queda fijo, que se mantiene, que persiste dentro de la cobertura de Dios, puede estar seguro, puede estar confiado que esa cobertura de Dios le va a proteger, le va a cuidar. Pero si usted no está en la cobertura de Dios, si usted no habita, si usted no vive, si usted no mora, si usted no se mantiene, si usted no se queda fijo, si usted no persiste en esa cobertura y se sale, usted no puede tener esa seguridad de que la protección de Dios puede estar ahí en su vida, en su familia, en su matrimonio. Dice entonces el que habita, y luego al abrigo. La palabra abrigo viene de una palabra hebrea que es sitra, que significa literalmente cubierta o cobertura. Eso es lo que significa, el que habita al abrigo, en la cobertura, en la cubierta de Dios. Pero esta palabra también abrigo, fíjense bien mis hermanos, tiene el sentido de un lugar secreto. Nos habla de la cercanía e intimidad que se llega a tener con Dios. El que habita al abrigo, el que habita en el lugar secreto, el que habita en cercana intimidad con Dios, porque no existe otro lugar donde tú y yo podamos estar tan seguros sino en el secreto y en la intimidad con nuestro Dios, porque Él es nuestra cubierta y nuestra cobertura. Amén. Pero luego dice, el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Esta palabra en hebreo es el Yón, Altísimo. Y fíjese lo que significa esa seguridad. ¿En qué la voy a tener? El Yón significa el supremo, el mayor, el superior. Es el que vive en ese lugar secreto. Es con el cual tú vas a mantener una intimidad con Él, con el supremo, con el mayor, con el superior a cualquiera, y que nada se le puede comparar en tamaño y autoridad. Entonces diríamos el verso de esta manera: el que vive, el que mora, el que permanece, el que está bajo, el que se mantiene, el que persiste, el que reposa en la cubierta, en la cobertura de ese lugar secreto, en la intimidad con Dios, su protección, su cobertura es y será la del supremo, la del mayor, la del superior a cualquiera, en que nada se le puede comparar en autoridad. Es decir, que no va a haber problema en tu vida, no va a haber circunstancia en tu vida que sea más grande que el Altísimo, el que te protege. Por eso es importante vivir bajo esa cobertura. Déjeme ponerle un ejemplo que yo llegué a ver en un video que me enviaron. En este video, quizás alguien lo ha visto más, en este video mostraban un oso pequeño que andaba solo, y una leona
que andaba detrás de él para cazarlo. Y en esa persecución este oso cayó en un río. La leona detrás de él, el osito huyendo de la leona, el oso cae en un río y entonces el oso sigue ahí, el río lo lleva en la corriente, la leona se va por la orilla siguiendo a ver si se sale el oso. Más adelante este osito sale del río y la leona lo iba a atacar. De repente, cuando la leona lo iba a atacar, el osito pequeño se levanta y empieza a aullar como le hacen los osos, ¿verdad? Entonces, pero así, lo más fuerte que podía, pero era un osito. Pero de repente la leona se va rápido. Y entonces el osito, pues, como que dijo, la hice, ¿verdad? Pero ¿saben quién estaba detrás del oso? ¿Saben quién estaba detrás del osito? El papá. Un oso grandísimo. Cuando la leona iba a atacar al osito, el oso mayor se levantó y fue el que gimió y la leona se fue. Cuando yo estaba viendo esto, yo pensé, esta es la misma idea de vivir y de permanecer en la cobertura de Dios, mis hermanos. Los problemas, las circunstancias nos persiguen. Las aflicciones nos persiguen. Las situaciones difíciles en la vida nos persiguen, pero detrás de nosotros está el Altísimo. Cuando vivimos en su cobertura, cuando permanecemos en su cobertura, cuando persistimos en su cobertura, el Altísimo, el Mayor, el Supremo, el Superior está detrás de nosotros, mis hermanos, que no hay circunstancia que pueda con él. Y esa es nuestra protección. Quizás, mi hermano, tú estés enfrentando en este momento una situación difícil, un gigante que tú lo ves enorme, imposible. Quizás estés enfrentando una adversidad tan grande en tu familia, o en tu trabajo, o en tu matrimonio, o alguna otra relación. Quizás te sientas un miserable ante el problema que vives. Pero yo quiero decirte y quiero recordarte en esta noche que si confías en el Señor, si entras en su cobertura, la cobertura del Altísimo, la cobertura del Superior, del Mayor, y permaneces ahí y persistes ahí y no te sales de esta cobertura, tú puedes tener la seguridad que Dios te va a sacar adelante. Pero el texto no termina ahí. El que habita al abrigo del Altísimo, y luego dice el beneficio o el resultado de habitar, fíjese, todavía más. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, por mi permanencia, por mi persistencia, por vivir, por mantenerme en la cobertura de Dios, por vivir bajo esa cobertura, su protección, su cuidado, me está diciendo que moraré. Esto está hablando de una profunda comunión. Una profunda comunión personal con Dios. Una profunda comunión personal con Dios que nos dice que Dios nos hará disfrutar de su ayuda. Dios nos hará disfrutar de su socorro. Dios nos hará disfrutar de ser preservado de todo ataque, de todo mal, de todo daño o peligro contra nuestra vida, contra nuestra familia, solo por contar con la sombra del Omnipotente. Y sombra, ¿saben qué significa sombra? Significa amparo. Amparo, protección, cuidado, eso es amparo. ¿Y de quién? Del Omnipotente, del Todopoderoso, del que todo lo puede, del que no existe nada imposible para Él. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Ese es nuestro amparo, esa es nuestra protección, esa es nuestra seguridad, pero necesitamos vivir bajo la cobertura de Dios. Qué grandiosa cobertura nos promete a aquellos que confiamos y descansamos en esa profunda comunión con el Señor y su palabra. Esto me hace recordar, mis hermanos, en una ocasión en la Biblia, Jacob
Dios permitió que fuera 20 años con el tío Labán, allá durante 20 años siendo tratado, usando Dios al tío Labán y las circunstancias para tratar con este hijo de Abraham, hijo de Isaac, Jacob. Él había tenido un encuentro anteriormente con Dios y le había dicho a Dios: Dios, si tú vas a donde yo voy conmigo y me traes con bien a la tierra de mi padre, tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo de todo lo que tú me bendigas. Hizo un voto, un compromiso con Dios y venía de regreso 20 años después. Él viene de regreso a la tierra de su padre. Pero cuando él se fue huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar. Viene 20 años después a la tierra de su padre, pero ahí en Génesis 32 dice que ángeles de Dios iban con él. Donde él acampó, al otro extremo había un campamento de ángeles. ¿Cuál era el propósito? Dios quería mostrarle a Jacob: yo vengo contigo, mi cobertura, mi presencia viene contigo, no tengas temor. Y luego Jacob dice la historia que envió a uno de sus mensajeros a avisarle a su hermano que venía de regreso a la tierra. Y entonces viene el mensajero y le dice a Jacob: Jacob, tu hermano viene a tu encuentro, pero viene con 400 hombres. Y él pensó: pues ¿por qué viene con 400 hombres? Él pensó que quizás su hermano todavía venía con ese corazón como 20 años atrás se había ido. Y tuvo temor, tuvo miedo. Ahí estaba una situación difícil para Jacob. Ahí estaba una situación de aflicción para Jacob. Así que Jacob se apartó de toda su familia, de todos sus criados que traía, todos sus bienes, y se fue a un lugar solo, al lugar secreto, al lugar de esa profunda comunión con Dios. Ahí se fue Jacob. ¿Y saben qué sucedió ahí, mis hermanos? Ahí obtuvo la protección y el cuidado de Dios. Porque una vez que regresó, después de estar en esa profunda comunión con Dios, en ese lugar secreto, de pelear con un varón que tipificaba a Cristo Jesús, y que Jacob lo agarró y dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y la bendición no eran cosas materiales, la bendición era su temor ante su problema. Quizás muchos en esta noche se encuentran con un temor ante su problema, con un temor ante su situación. Yo le animo para que haga lo mismo que Jacob. Vaya al lugar secreto, vaya al lugar de esa profunda comunión y agárrese de Dios y dígale: Señor, yo quiero estar, yo quiero permanecer, yo quiero persistir en esta cobertura que es tu gloria, tu presencia, como cantábamos hace un rato, ¿verdad? Oh, tu gloria tan hermosa, tu gloria que quiero ver. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pero la gloria de Dios no la vamos a ver fuera de la cobertura. La gloria de Dios no la vamos a ver fuera del lugar secreto, fuera de la profunda comunión con Dios. Ahí tenemos que estar. Jacob fue protegido por Dios. Jacob tuvo la protección de Dios, tuvo el cuidado de Dios, tuvo su encuentro con su hermano y no pasó nada. Quizás tú estás pensando: va a pasar esto, y ya adelantaste, te ocupaste anticipadamente de muchas cosas. Pero si tú entras a la cobertura de Dios, vas a encontrar la seguridad, la paz que necesitas, y el saber que cuando salgas de ahí y vayas a enfrentar aquella situación, no va a pasar nada, porque tienes al Altísimo, al Todopoderoso de tu lado. Amén. Así que, mis hermanos, en 1 de Pedro 5, el siguiente pasaje, 1 de Pedro 5, 6 y 7, hay algunas cosas importantes ahí que también nos habla de protección, también nos habla de cobertura.
Pero primero nos dice: humillaos. Humillaos. Yo quiero decirles, hermanos, que nadie que no se humille, sino que es soberbio, es orgulloso, podrá disfrutar de la cobertura de Dios en su vida. Si usted quiere disfrutar de la cobertura de Dios, si usted quiere vivir y experimentar el cuidado y la protección de Dios, usted tiene que aprender a humillarse. A humillarse. Humillarse es someterse a Dios. Humillarse es aceptar la voluntad de Dios y entender en medio de eso que estás pasando, aceptas la voluntad de Dios y entiendes que Dios siempre va a buscar el bienestar tuyo. Dios siempre va a buscar hacerte un beneficio, un bien, porque eres su hijo, porque eres su familia. Aún, fíjate bien, aún cuando Dios tenga que usar de su disciplina. Por eso debemos aceptar su autoridad y que Él es poderoso. Y cuando llegue el momento oportuno, téngalo por seguro que Dios nos va a exaltar. Dios nos va a levantar, Dios nos va a dar la victoria en el momento oportuno. Pero ¿qué tengo que hacer? Humillarme. Muchas veces no nos humillamos. Muchas veces todavía nos mantenemos con el orgullo, nos mantenemos con la soberbia. Quizás te encuentras en una situación difícil y tu deber es estar en la cobertura de Dios. En dicha situación te debes humillar, te debes someter a Dios, debes disponerte a su voluntad. Ahora bien, en esa situación Dios te está enseñando algo que tú necesitas aprender y que solo por dicha situación lo vas a aprender. Hace unos días o semanas atrás me tocó al final de un servicio una consejería. Venía una joven, venía su mamá y venía una tía. La joven venía con un collarín y venía golpeada. Y todo porque ella en su trabajo, un trabajo donde ella, creo que eran perfumes, y entonces en este trabajo de perfumes entró una señora, de repente empezó a abrir los perfumes y la joven le dijo que por favor no hiciera eso porque se iban a ir los aromas de las fragancias. Y entonces la señora de repente, nada más porque le dijo eso, se le dejó ir y la golpeó y la dejó, o sea, la golpeó terrible. Y entonces la tía es una abogada y me platicaban que demandaron a la mujer. Fueron las personas que manda la justicia para buscar a la señora, la encuentran, la traen al juzgado. ¿Y saben qué sucedió? La dejaron libre. Y entonces la tía y la mamá venían y decían: pues es que no puede ser, estamos molestas y estamos enojadas. Y entonces yo dije: bueno, esta es una situación difícil, ¿o no? Era una situación difícil, porque yo me puse a pensar, yo tengo una hija, ¿qué hubiera hecho yo si eso hubiera pasado con mi hija? Pero sin embargo, en ese momento Dios me habló y le pregunté a la joven: oye, ¿estás viniendo a la iglesia? Y entonces ella me dijo: tengo algún tiempo que no he podido por mi trabajo. Y entonces yo dije: bueno, está bien lo que han hecho, bueno, han hecho lo que ustedes en su corazón han sentido hacer, pero sin embargo, este es un buen momento para aprender también lo que Dios nos quiere enseñar en su protección. Y a veces es difícil entender en una situación así, mis hermanos, cómo ahí está la cobertura de Dios.
Cuando a veces ni siquiera estamos en esa cobertura. Muchas veces nos alejamos de la cobertura de Dios, no estamos en la presencia de Dios, no estamos en el lugar secreto, no estamos en una profunda comunión con Dios, nos hemos olvidado de Dios y luego queremos tener la protección de Dios. No la vamos a tener, y sin embargo, en medio de lo que pasamos, Dios nos quiere enseñar, y ahí es donde hay que estar dispuestos a saber cuál es la voluntad de Dios. El mensaje inclusive de ese día, el mensaje era que debíamos perdonar. Y no era fácil para la situación. No era fácil. Pero sin embargo, mis hermanos, ahí es donde nosotros tenemos que aprender que en esa situación Dios nos está enseñando algo que necesitamos aprender. Si tú estás pasando algo, tú necesitas preguntar: Dios, ¿yo estoy haciendo todas las cosas como debo de hacerlas? Después de que tú te analices y digas: bueno, yo he hecho lo que debo de hacer, de seguro Dios te va a enseñar algo. De seguro Dios siempre nos enseña algo, aun cuando la situación sea una injusticia. Hay casos en la Biblia de injusticia, de personajes que vemos en la Biblia. Sin embargo, ahí está la protección de Dios, ahí está el cuidado de Dios, cuando nos mantenemos en su cobertura. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? Estos jóvenes que fueron puestos en el horno de fuego porque no quisieron adorar en la estatua que hizo el rey Nabucodonosor, y ellos se mantuvieron firmes. Sabe tú bien, oh rey, que no nos postraremos ante esta imagen. Así nos metas en el horno, nuestro Dios nos librará, y si no nos librare, aún con todo eso no vamos a postrarnos ante la imagen. Vean el corazón de estos, ellos estaban confiados y metidos en esa cobertura. ¿Y qué hizo Dios? Dios los protegió, Dios los guardó. Salieron de ese horno y ni siquiera humo olían. ¿Quién puede hacer eso, mi hermano? Solo Dios. Solo su presencia. Ahora, no quiere decir que todos los casos son de esa misma manera. Dios respondió ahí inmediatamente, pero no en todos los casos hay esa respuesta inmediata. Hay casos, mis hermanos, en que muchas veces no estamos en la cobertura de Dios, o no salimos de la cobertura de Dios. Y cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, no podemos estar esperando la protección y el cuidado de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. No se me olvida cuando Dios le había prometido un hijo a Abraham. ¿Cuántos recuerdan esta historia de que a Abraham Dios le había prometido un hijo? Habían pasado 12 años y no había pasado nada. No había hijo alguno en 12 años. ¿Y qué sucedió en 12 años? Vea lo importante de estar en la cobertura de Dios, de vivir permaneciendo, persistiendo, manteniéndote, porque eso es lo que hay que hacer en la cobertura. En la cobertura hay que permanecer, hay que persistir, hay que mantenerse, no hay que salirse, como sucedió en lo que voy a comentarte de Abraham. En el capítulo 16 de Génesis se nos dice que Abraham y Sara, desesperados porque habían pasado 12 años y el hijo no llegaba, entonces Sara le dijo a Abraham: bueno, ¿por qué no tienes un hijo con mi sierva Agar? Esta era una costumbre de donde ellos venían, de Ur de los Caldeos, que cuando en un matrimonio no había un hijo, se podía tomar la esclava de la esposa y tener un hijo, y ese hijo se volvía legalmente, automáticamente de ellos. Pero este era un hijo de la carne, este no era la voluntad de Dios. Así que en 12 años ellos, ¿qué hicieron? Abraham tuvo un hijo con Agar la sierva. ¿Y qué significa eso? Significa que Abraham y Sara se habían movido en ese momento de la cobertura de Dios. Abraham y Sara se habían salido de la cobertura de Dios, no se mantuvieron, no permanecieron, no vivieron confiados en el Altísimo, en el Omnipotente, y por su desobediencia y por su desesperación, esto trajo consecuencias a su casa, a su familia y a toda una nación hasta el día de hoy.
problemas por salirte de la cobertura de Dios, por no permanecer en la cobertura de Dios. Cuando esto sucedió, mis hermanos, fíjese bien, Abraham tenía 86 años. Usted lo puede leer al final del capítulo 16 de Génesis. 86 años. Pero luego, en el capítulo 17 de Génesis, le lo voy a leer para que se dé cuenta, y cómo Dios se dirige con Abraham. ¿Cuántos años transcurrieron que no hubo una profunda comunión? ¿Cuántos años pasaron que no hubo un lugar secreto de Abraham en su relación con Dios? Si tenía 86 años, mire lo que dice Génesis 17. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años pasaron de 86 a 99? 13 años. 13 años transcurrieron cuando dice aquí, a sus 99 años, cuando le apareció Dios y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vea cómo Dios se dirige con Abraham. Un Abraham y una Sara que se habían salido de la cobertura de Dios. Duraron 13 años que no hubo relación con Dios. 13 años que no hubo comunión con Dios. 13 años en que Dios no se le mostró a Abraham. Dios estaba dándole una lección a Abraham. Dios estaba tratando con la vida de Abraham y de Sara. Y mire, le dice: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Qué dice el salmo que leímos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de quién? Del Todopoderoso, del Omnipotente. Yo soy el Todopoderoso. Hagan de cuenta que Dios le estaba diciendo a Abraham, era como decirle: Abraham, no vuelvas a cometer otra tontería como lo hiciste. No te vuelvas a salir de mi cobertura. No desconfíes de mí. No insistas en no permanecer, permanece en mi cobertura, mantente en mi cobertura, persiste en mi cobertura, porque yo soy el Todopoderoso. Nada hay imposible para mí. Y si te dije que tendrías un hijo, lo vas a tener, y no solo eso. Hoy Dios te dice a ti: quizás tú te has salido de la cobertura de Dios como Abraham. Quizás no has confiado como Abraham en tu problema, en tu situación. Quizás te has desesperado porque ha pasado tiempo y tú has dicho: Señor, he estado gimiendo, he estado clamando, pidiéndote que me protejas, que tengas cuidado de mí, que me ayudes en este problema, y han pasado tanto tiempo y no hay respuesta. Y entonces entra tu desesperación y ¿sabes qué haces? Te sales de la cobertura de Dios y comienzas a tomar decisiones creyendo que van a solucionar tu problema, pero ahorita te encuentras más enredado todavía. Tus problemas son mayores ahora. Pero Dios te habla y te dice: yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí, le dijo Abraham, y sé perfecto. ¿Saben qué demanda Dios? Que tú y yo habitemos al abrigo del Altísimo. ¿Saben qué demanda Dios? Que vivamos bajo su cobertura. ¿Saben qué demanda? Que usted y yo nos conduzcamos, vivamos, caminemos delante de Dios íntegros, rectos, obedientes, siguiendo la santidad de Dios. Y eso es ser perfecto aquí. Anda delante de mí, sé perfecto, Abraham. Y mire lo que le dice en el verso 2 de Génesis 17: y pondré mi pacto entre mí y ti. Es como decir, volverá ese pacto que yo hice contigo. Restauraremos ese pacto que hicimos, Abraham.
y te multiplicaré en gran manera. Entonces, fíjese lo que hizo Abraham. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Qué necesitamos hacer? Lo mismo que hizo Abraham, humillarnos. ¿Qué hizo Abraham? Se humilló. Reconoció que la regó, que se equivocó, que falló. Se humilló ante Dios. Se humilló bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte en su tiempo. Así lo dice. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Vea, hermano, muchas veces podemos salirnos de la cobertura, equivocarnos y creer que vamos a tener protección, y no hay protección. Estamos fuera de la cobertura de Dios. Pero Dios está esperando una humillación en nuestro corazón. Dios está esperando un humillarnos ante Él y reconocer que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y cuando eso suceda, Dios te va a hablar como le habló a Abraham: he aquí mi pacto es contigo. Ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Quiero decirle algo. Abraham dudó de que Dios podía darle un hijo. Abraham dudó de habitar y morar en la cobertura de Dios en un momento. Dudó de su cuidado, pero Dios le dio una gran lección y Abraham retomó el camino. Si confías en mí, si habitas en mí, si moras bajo mi cobertura, era lo que Dios le estaba diciendo. ¿Saben qué, mis hermanos? Lo que Dios le dijo, Abraham lo llegó a hacer. Abraham es el padre de los judíos, pero no solo es el padre de todo ese pueblo numeroso de judíos. Abraham es el padre de todos los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Él es padre de toda esta descendencia, de todos los creyentes. ¿Ve qué muchedumbre le dio Dios, el Todopoderoso, a Abraham? Necesitamos humillarnos. Necesitamos poner nuestras ansiedades sobre Él. Él sí puede cargarlas. Él sí puede con tu gran problema. Él sí puede con tu imposible. Él sí puede con tu enfermedad. Él sí puede con tus debilidades y tus luchas. Pero es necesario que vivas bajo la cobertura de Dios. Es necesario que vayas a la protección y el cuidado de Dios y no te salgas de ahí. Déjeme seguirle mostrando ese vivir bajo la cobertura de Dios. Vaya conmigo a Santiago 4, versos 7 al 10. Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. ¿Cuántos quieren vivir bajo la cobertura de Dios? ¿No los oí? Bueno, vamos a aprender lo que necesitamos para estar en la cobertura de Dios. Santiago 4, verso 7, ¿lo tiene? Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Y mire lo que nos dice otra vez al final: y Él, ¿qué hará el Señor? Os exaltará. Si usted es un observador en este pasaje que leímos, aquí encontramos, mis hermanos, 9 verbos en forma imperativa. Es decir, 9 mandamientos o exigencias que Dios nos hace a nosotros. Son 9 claves para mantenernos viviendo bajo la cobertura de Dios. Y yo quiero que lo notemos. Usted quiere estar bajo la cobertura de Dios. Aquí están 9
mandamientos de parte de Dios. No son sugerencias, son mandamientos, cosas que usted y yo debemos hacer, obedecer a Dios. Número 1, el primer verbo que encontramos, someteos. ¿Usted quiere vivir en la cobertura de Dios? Sométase a Dios, sométase a la autoridad de Dios. Y someterse significa simple y sencillamente que nos mantengamos en obediencia a Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la cobertura de Dios? Ya se oyen menos. Sométase, viva obediente a Dios. Obedezca a Dios, eso es lo único que tiene que hacer. Y en medio de su problema, en medio de su aflicción, en medio de su lucha, el diablo va a querer siempre hacer de las suyas con usted. Pero ahí dice bien claro: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a estar corriendo de ti. Solo concéntrate en obedecer a Dios. Solo dedícate en hacer la voluntad de Dios. Eso debes hacer. Y tú seguro estarás en el centro de la cobertura de Dios. Pero no es solo el verbo someteos. El segundo dice resistid. Resistan. Y resistir significa enfrentar, oponerse, estar en contra, y lleva la idea de mantenernos firmes. Firmes en Dios. Este resistir, mis hermanos, ¿en qué cosas? ¿En qué debemos resistir? Cuando venga el diablo y traiga duda a tu mente con relación a la palabra de Dios, resístelo. No dejes que te venza, no dejes que el diablo llegue y te diga: mira, ya ves, esto estás pasando, esto estás viviendo, esto te está aconteciendo porque tú eras esto y eras esto otro, y Dios nunca te va a ayudar y nunca te va a perdonar, y mira cómo te tiene, miserable de ti. Y no le hagas caso al diablo, no te pongas a platicar con él. Vea la palabra de Dios, resístelo con la palabra de Dios. Resístelo con la palabra de Dios. Como le dijo, como sigue diciendo Pedro. Pedro dice ahí en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Firmes, sabiendo que los mismos padecimientos que ustedes están pasando hoy se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, los que padecemos hoy aquí, en otra parte del mundo están padeciendo, o a lo mejor otros sufrimientos peores. Pero estamos en la cobertura de Dios. Tenemos el cuidado de Dios, tenemos la protección de Dios cuando resistimos, cuando nos oponemos. ¿En qué cosas debemos resistir? Cuando nos quieran infundir, cuando el diablo o una situación quiere infundirte temor, diciéndote: no vas a poder con eso. Ahí resiste, mantente firme. Timoteo, un momento de su vida estuvo con temor y como que no estaba firme, como que estaba tambaleando, y Pablo tuvo que hablarle estas palabras de exhortación en 2 de Tito 1:6, y le dijo: por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Alguien de ustedes quizás puede tener un ministerio sirviendo a Dios, y a lo mejor vino una situación difícil y luego por esa situación: no, ya no voy a servirle. Desde que me puse a servir a Dios me ha ido como en feria. Me ha ido mal, me ha ido difícil. Y aquí el Señor te está diciendo: aviva el fuego del don de Dios, del servicio, del ministerio que Dios te ha dado. Avívalo y no te dejes desanimar por tu situación. Porque no nos ha dado Dios, le dice a Timoteo Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Resista. No permita que su situación le infunda temor. Resista cuando cuando se te presente algún atractivo de los placeres del mundo, resiste. Pero hay otro verbo, el tercero, acercaos a Dios. ¿Cuál es el tercer mandamiento imperativo aquí? Acércate a Dios. Que no te alejes de Él, que vivas allegado a Dios, que vivas en una continua y profunda comunión con Dios, estar unido constantemente con Dios. Jesús lo dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Ora ahí, ve con Él, y tu Padre que ve en lo secreto, mira lo que va a hacer, te va a exaltar, te va a recompensar. ¿En qué? En público. Jesús dijo: velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oren. Pero no solamente este verbo de acercarnos a Dios, también nos dice otros dos verbos más. Por un lado limpiarnos y por otro lado purificar. Necesitamos quitar, necesitamos limpiar, necesitamos santificar. Miren, hermanos, como cristianos, en nuestro caminar cristiano nos ensuciamos. Le fallamos a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer como este canto? Hay que limpiarnos las manos y hay que limpiarnos los pies. Y eso representa esas áreas en nuestra vida, en ese caminar cristiano que le fallamos a Dios. Necesitamos limpiarnos. Primera de Juan 1:8 dice, del 8 al 10: si decimos que no tenemos pecado, ya la regamos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este es un grave problema para un cristiano. Cristianos que llegan a creer que ya no hay pecado en su vida. No, mis hermanos, mientras tengamos este cuerpo, mientras Cristo no venga por nosotros y nos glorifique, siempre va a haber una lucha con el pecado. Siempre va a haber una lucha, siempre, porque este cuerpo es corrupto y este cuerpo tiene inclinación a hacer cosas malas, y ahí está la lucha. Usted en la vida espiritual luchando con ese pecado que hay en su cuerpo, y usted muchas veces seguro se siente mal, pero no diga que no hay pecado en usted, porque entonces se engaña a sí mismo y la verdad no está en usted, porque la verdad nos enseña que usted y yo somos pecadores hasta que el Señor nos glorifique completamente. Nos ha perdonado nuestros pecados y nos va a perdonar los que cometamos si es que nos arrepentimos, como dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no solo eso, hay otros que dicen: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay algunos que dicen que no hay en ellos pecado, pero hay otros que dicen que ya no hacen pecado, ya no cometen pecado. No diga mentiras, hermano. Usted sabe bien que le ha fallado a Dios. Así que límpiese, confiese sus pecados. Otros tres verbos dice: afligíos, lamentad, llorad. El texto que leíamos de Santiago, ¿no? Son tres cosas juntas: afligíos, lamentad, llorad. El primero, afligíos. ¿De qué nos debemos de afligir? Darnos cuenta de nuestra miseria, que debemos soportar, que no nos venza esa miseria de nuestro cuerpo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque es de ellos el reino de los cielos. ¿Cuántos se sienten miserables? Yo no. Yo soy rico en Dios. Bueno, somos ricos en Dios, eso es lo que dice la Biblia, pero a la vez dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Afligíos por eso. Tenemos que afligirnos, mis hermanos, por este cuerpo, porque este cuerpo, mire, este cuerpo que tenemos, aunque no queramos, nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Y esa es nuestra miseria, y por esa miseria debemos afligirnos, pero también por lo cual debemos vivir lamentando por los pecados que aún hay en nosotros, que estos no reinen más en nosotros. No solo afligirnos, sino también lamentarnos. Pero también dice al último, llorad. ¿Qué significa llorar? Un arrepentimiento de profunda tristeza, un arrepentimiento genuino. De eso se está refiriendo. Si nosotros vivimos de esa manera, estaremos viviendo bajo la cobertura de Dios. Déjeme terminar con algo, mi hermano. ¿De qué nos va a proteger Dios? ¿De qué nos va a cubrir Dios con su cobertura? ¿De qué? La presencia de Dios, mis hermanos, nos va a cubrir y nos va a proteger de maldad. Un ejemplo de ello es José el soñador. Dios lo guardó, Dios lo protegió de la maldad de sus hermanos, que al principio tenían inclusive intenciones de matarlo. Dios lo guardó, Dios lo protegió. Si tú y yo vivimos en la cobertura de Dios, Dios nos va a guardar, nos va a proteger, y aunque podamos tener situaciones de maldad, Dios va a usar esas situaciones de maldad para nuestro beneficio. Téngalo por seguro. Pero no solo nos va a proteger de la maldad, Dios nos va a proteger, nos va a cubrir de toda tentación. Como lo hizo con José, de la misma manera, José fue cubierto de la tentación cuando aquella mujer de Potifar lo quiso seducir. Y José huyó, corrió. Él estuvo en la protección de Dios, él estuvo en la cobertura de Dios. Dios te va a guardar de la tentación, Dios te va a ayudar en la tentación, pero necesitas estar en su cobertura. No necesitas estar fuera de su cobertura, como ya lo vimos con estos verbos que leímos, ¿no? Someteos, resistid, acercarnos a Dios, purificarnos, limpiarnos, afligirnos, lamentarnos, llorar. Dios nos va a proteger de cualquier amargura o rencor contra alguien, por mucho daño que nos hayan causado. Dios nos va a guardar. Pero si nos mantenemos en la cobertura de Dios, si estamos fuera de la cobertura de Dios, no va a suceder eso, mis hermanos. Ahora déjeme decirle algo. Nada más quiero terminar con este punto, y este es un pasaje, y nada más voy a ver los puntos por el tiempo. ¿Qué pasa cuando nos salimos de la cobertura de Dios? La cobertura de Dios tiene límites, mis hermanos, y en esos límites usted y yo debemos estar siempre. Dios nos va a proteger y nos va a guardar y nos va a hacer seguros siempre y cuando estemos en los límites determinados por Dios. Esa es su cobertura. Pero ¿qué sucede cuando uno se sale de los límites? Hay una historia que nada más en los primeros 6 versículos le voy a dar algunos puntos de lo que es salirse de la cobertura de Dios. En Ruth capítulo 1, verso 1, dice ahí: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Número 1. ¿Qué va a suceder si se está fuera de los límites de Dios? Una consecuencia a enfrentar es el hambre por la desobediencia. Y esta hambre que hablamos es un hambre, es la falta de alimento espiritual. Hubo hambre en la tierra de Canaán. Llama la atención porque la tierra de Canaán, mis hermanos, era la tierra donde fluye leche y miel. La tierra donde Dios llevó era una tierra donde fluye leche y miel. ¿Y qué sucedió entonces? ¿Por qué hubo hambre en la tierra?
Dios trajo Dios permitió este castigo para su pueblo porque su pueblo andaba fuera de sus límites. Su pueblo estaba en desobediencia. Y el propósito de Dios a través de esta hambre era que su pueblo frenara su desobediencia. Yo no sé qué castigo tú puedas estar enfrentando por tu desobediencia, por estar fuera de la cobertura de Dios. Dios no quiere que te alejes de Él. Y si hay disciplina para ti, si Dios está tratando con tu vida, lo que Dios desea es que vuelvas a su cobertura. Lo que Dios desea es que vuelvas a Él, que vivas bajo su presencia, bajo su cuidado, bajo su protección. Esta es una consecuencia, mi hermano, de vivir fuera de la cobertura de Dios. No hay alimento espiritual. Sigue diciendo ahí mismo el verso 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. La segunda cosa que vamos a encontrar, mis hermanos, cuando se está fuera de los límites de Dios, es la falta de ese pan, la falta de la palabra de Dios. Escasez de la palabra de Dios. La ciudad de Belén, Belén significa casa de pan, y en la casa de pan no había pan. Lo terrible de esta casa es que no había pan, no había alimento. Cuando no se está en la cobertura de Dios, cuando no se persiste en la cobertura de Dios, no habrá palabra, habrá escasez de palabra. El pan representa a Jesús, mis hermanos. Jesús dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y si tú entonces estás en la cobertura de Dios, en su cubierta, y no te sales de sus límites, eso quiere decir que siempre habrá ese alimento de la palabra de Dios. Pero si estás fuera, habrá escasez de la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas iglesias abiertas como panaderías al público, pero no tienen nada de pan que ofrecer. Su pan es viejo, su pan está enmohecido, está malo y puede causar mucho daño. No tienen nada que ofrecer de la presencia de Dios por falta de la palabra, por estar fuera de la cobertura de Dios. No te salgas de la cobertura de Dios. Y no salirte de la cobertura de Dios significa que siempre hay pan en tu casa, siempre hay alimento, siempre hay palabra de Dios. El mismo verso 1:3: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos. ¿Qué encontramos por salirse de los límites de la presencia de Dios, de su cobertura? Falta de fe. Eso muestra también esta familia al salirse del lugar donde ellos pertenecían, Belén. Ellos eran judíos, ahí debían de estar, ahí debían de confiar que Dios proveería lo necesario, pero ellos se movieron a Moab, un lugar donde no debían haberlo hecho. Falta de confianza. Este varón, Elimelech, dudó de Dios, dudó del Altísimo, dudó del Omnipotente. Los que tienen falta de fe siempre van a dudar y van a recurrir a buscar y a saciar su necesidad conforme al mundo. Se salen de los límites de esa cobertura. Para Dios, mis hermanos, poner mesa en el desierto no es algo difícil. Para Dios poner mesa en tiempos de escasez no es imposible, pero se necesita fe, se necesita confiar en Él, se necesita habitar en el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Podrá Dios sostenernos en situaciones adversas? ¿Podrá Dios librarnos y librar a nuestros hijos de toda situación difícil que venga? ¿Será posible
Claro, mis hermanos, Él lo prometió, pero es necesario confiar en Dios, tener fe en Dios y no salirnos de su cobertura, de su protección. 4, me faltan 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Una cuarta cosa que encontramos en este verso de salirse de la cobertura de Dios, mis hermanos, es la consecuencia de la búsqueda por satisfacer la carne. La escritura dice que se fueron a morar, a vivir a los campos de Moab. Déjeme decirle, Dios les había prohibido que se aliaran con naciones paganas. Moab fue de los peores enemigos de Israel. Los hijos de esta familia, por esta decisión, se casaron con mujeres moabitas, y esto era quebrantar los mandamientos de Dios. Hay muchos dentro de la iglesia queriendo o buscando satisfacer su carne en medio de su necesidad, de su situación. Algunos están en busca de placer, otros están en busca de riquezas, otros están en busca de un milagrito y que el Señor pueda resolver sus problemas. Pero mira, mi hermano, cuando tú te encuentras en la cobertura de Dios, tú aprendes a buscar el reino de Dios y su justicia, y que todo lo que tú necesitas viene por añadidura. Amén. Y por último, dice, el nombre de aquel varón era Elimelech, hablo el verso 2, y él y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Pero dice el verso 5, y murieron también los 2 hijos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Estas son las consecuencias de estar fuera de la cobertura de Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿quieres vivir bajo la cobertura de Dios? Entonces habitemos, hermanos. Permanezcamos, persistamos, mantengámonos en nuestras vidas dentro de la cobertura de Dios, dentro de los límites de Dios, y téngalo por seguro que seremos testigos de la maravillosa protección y cuidado de Dios. Él es nuestro búnker impenetrable contra nuestros enemigos. Si tú en esta noche dices, Señor, yo me he salido de tu cobertura, yo me he salido de los límites. Si tú en esta noche reconoces que de alguna manera deseas estar en la cobertura de Dios, pero por alguna razón, como vimos en el caso de Abraham, te has salido de esa cobertura y a lo mejor estás enfrentando consecuencias de ello, yo te animo que te pongas de pie en esta noche y vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle al Señor, yo quiero estar ahí en medio de tu cobertura, Señor. Yo quiero tener tu protección, yo quiero tener tu cuidado siempre en mi vida. No quiero que esto falte, no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia, ¿verdad? Cierre sus ojos y levante sus manos ahí en su lugar. Y hagamos lo que aprendimos, ¿verdad? Santiago 4:7. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos en la cobertura de Dios? Someteos. Hable con Dios en esta noche. Dígale ahí en su lugar, Señor, yo quiero vivir siempre. Quiero habitar al abrigo del Altísimo. Quiero morar bajo la sombra del Omnipotente. Quiero tu protección, quiero tu cuidado, Señor. Pero quiero decir, como decía el salmista, mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Aquí estoy, Señor, en esta noche.
humillándome delante de tu presencia, humillándome bajo la poderosa mano de Dios, para que tú, Señor, en el momento oportuno, en el momento que tú lo creas conveniente, me levantes de en medio de esta situación. Aquí estoy, Señor, reconociendo que necesito vivir en tu presencia, necesito vivir en esa profunda comunión contigo, en ese lugar secreto del cual muchas veces me he salido, Señor. Pero, Señor, me someto a ti en esta noche. Quiero aprender a resistir toda circunstancia en mi vida. Quiero acercarme a ti cada día, Señor, y vivir unido, allegado a ti. Y saber que sin ti realmente, Señor, no soy nada. Pero no solo eso, Señor, quiero purificarme, quiero limpiarme. Sé que me he ensuciado, sé que en el caminar me he contaminado, y a lo mejor por las circunstancias que he pasado, he hablado, he maldecido, me he desesperado, he murmurado. Pero aquí estoy contigo. Yo quiero tu protección, yo quiero tu cuidado, Señor. Por eso me vuelvo a ti, te pido perdón, Señor. Me aflijo, me lamento y lloro delante de tu presencia y te digo, perdóname, Señor. Siempre quiero vivir bajo esa cobertura, bajo ese cuidado y esa protección. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Viva en la cobertura de Dios, hermano. Que Dios le bendiga.